Quiero enlazarme en estos momentos en vivo y en directo con la doctora Leticia Calderón Shelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que también le entre a... Gracias a César Gutiérrez por los $50 de Superchat. Dice, gracias por tomarse el tiempo de transmitir este evento especial. Saludos desde McAllen, Texas. Gracias, César. Para que le entre también la doctora a este análisis, a estos comentarios, a esta transmisión maratónica y especial de Sin Censura sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a tierra estadounidense, a suelo estadounidense. Doctora, muy buenos días. Gracias por su generosidad. Pues aquí, Vicente, escuchándolos desde tempranito y mira, la verdad divirtiéndome mucho con su transmisión porque le están dando muy buen, no solo contenido, sino también muy buen ambiente. Oiga, doctora, pues los migrantes le dejan claro al presidente que están al pie del cañón para apoyarlo. Los héroes vivientes a los que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, trasladándose hasta la capital estadounidense. El presidente tiene el detalle de saludarlos, de pararse a saludar a la comunidad migrante. Esperemos también que en su discurso, en sus declaraciones en la Casa Blanca los incluya, casi lo puedo firmar. En fin, doctora, ha sido una jornada mañanera muy interesante en las primeras actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, con ofrendas al monumento a Lincoln, al monumento al presidente Benito Juárez, en momentos en que la agencia de noticias EFE hace referencia a declaraciones de un funcionario de la Casa Blanca, quien asegura que así como Lincoln tuvo una relación con Benito Juárez, asimismo hoy Donald Trump busca una relación similar con Andrés Manuel López Obrador. Híjole, pues muchos temas, Vicente, porque mira, primero te quiero comentar que yo estoy muy sorprendida, no por la participación de los mexicanos yendo a Washington o diciendo algo respecto a la visita de López Obrador, porque eso realmente es un sello de la comunidad mexicana que desde hace décadas se ha manifestado políticamente, se ha movilizado, pero te voy a decir que yo en toda mi vida de seguir estos temas, de acercarme al activismo político transnacional, nunca había visto muestras de simpatía para un presidente visitando Estados Unidos, nunca. O sea, había visto justamente de gente que iba para protestar, para evidenciar lo que estaba ocurriendo en México o para incluso, digamos, poder hacer evidente lo que pasa en Estados Unidos y de lo que no se atiende desde México. Pero esta es la primera vez que yo veo muestras de simpatía por un presidente, y digo, más allá de que pueda decir, ay, qué bueno, porque se trata de López Obrador en este momento, no, es un rasgo interesante de toda una ruta de participación que se ha venido consolidando, y claro, también hay detractores, pero ahí es donde también creo que se pone la parte sabrosa de poder ver cómo un tipo de experiencia política que ya se consolidó, que ya se ha dado de facto desde hace tanto tiempo, de repente lo que encuentra es un escenario en el cual hacerse como mucho más clara. Por ejemplo, los que se oponen o los que han pasado, yo he estado siguiendo la transmisión que ustedes están haciendo y de repente, pues Alina decía, ¿no? Están pasando también algunas personas que se oponen a la visita de López Obrador, de parte de la comunidad mexicana, digo, yo no creo que al resto les esté interesando mucho en este nivel, pero justo en este activismo transnacional, lo interesante es que esos que se oponen a la visita, y ahí seguimos, siguiente paso, ¿se oponen a qué? O sea, es donde quedan mucho más evidenciado, porque no es solamente oponerte a una persona, a un tipo de gobierno, a un estilo incluso, ¿no? Que a veces puede ser un poco estridente el presidente con algunas de sus declaraciones, de algunas de sus posturas, pero el punto aquí es que están en el corazón del imperio del capitalismo. Se va a entrevistar con el presidente al que, bueno, medio mundo le saca la vuelta por como es, pero obviamente pues es el presidente del país más rico, que implica que lo tienes que aceptar hasta, digamos, hasta en sus malos modos, y no estoy hablando de México, de los presidentes de tantos países que lo han tenido que soportar, la verdad. Pero aquí lo interesante es que quienes se oponen, decía yo, construyan un poco más. Podrían decir, nos oponemos porque está en contra de, no sé, el libre comercio. Obviamente no.
contra el tratado, obviamente no, contra la inversión extranjera o local, obviamente no. Justamente esa es la paradoja y donde los deja callados, porque por un lado tienes un sello social, una política de apoyo a la gran mayoría del país que ha tenido una circunstancia muy desfavorable, y al mismo tiempo un guiño a esos empresarios para que, bueno, empiecen a considerar la manera en que se va a reactivar el país, porque también de eso dependen sus ganancias, Vicente. Y creo que esto es lo que podríamos ver, donde pues esta oposición, sin un discurso o sin cosas concretas, se queda en el alarido sin sentido, ¿no? En aullar al aire, en no poder construir una cuestión que realmente abandere causas concretas que pudieras decir, no, pues es que efectivamente no se está haciendo de parte del gobierno lo que deberían, y por tanto esas críticas son totalmente sensatas. Hasta ese momento yo no las veo en esa construcción, veo mucho lo coyuntural. Y ahorita ustedes hablaban de la popularidad. Mira, yo creo que eso es algo que pues es muy, muy divertido en términos de el seguimiento así más futbolero. Pero francamente, estamos hablando en este momento, que no es precisamente electoral en el caso mexicano, en un momento en el que no, digamos, más allá de si subió o bajó 10 puntos o digamos, cómo se va perfilando en términos de cada uno de los grupos que hacen encuestas, no creo que sea relevante, porque estamos ante un gobierno en pleno despunte. Vamos para ya los 2 años del triunfo electoral, pero apenas van a ser 2 años de que haya iniciado ese gobierno y por tanto realmente ejercer el poder como tal. Entonces, yo creo que aunque es parte del colorido de lo que le sube y le baja y que para unos sirve de argumento para querer restar o a otros para querer subirle, fíjate que no pesa, porque el mandato político se dio en las urnas y está ahí y les va a durar 6 años. Así que valdría la pena que estos que construyen una crítica empezaran a realmente a modelarle de una manera diferente. Y no quiero dejar de decir y aprovechar el micrófono, Vicente, para mandar un saludo a Raúl Ros, porque realmente fue excelente la entrevista, pero también ayuda a entender de una manera pues más compleja este asunto de la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos, porque de repente se habla tanto así como los mexicanos o los migrantes dijeron, a ver, espérate, estás hablando de una comunidad que es un espejo del país que somos, que a la vez somos complejísimos. Entonces, estos liderazgos también tienen que repensarse y seguramente están en ese proceso, porque lo que estamos viendo en las calles en Washington, pues es gente auténtica que pues fue porque quiso, porque tiene un nivel de participación política pues más extendido que seguramente otros, pero que al mismo tiempo lo que muestran es que están ahí más allá de que si se enojó o no se enojó el tal líder o si mandaron una carta a los del caucus. O sea, ¿me entiendes? Creo que esa es la parte que va a tocar, que empiecen a afinar más su lectura, quienes quieren ver a la comunidad mexicana como un todo, y como esta cosa, que también hasta me da coraje, Vicente, cuando dicen, es que la gente la visita de López Obrador va a influir para cómo van a votar los mexicanos hoy en Estados Unidos. Oye, en buena onda, no me los reduzcas tanto, no los limites a una cosa tan elemental como una foto que supondría que por eso una persona que ha sufrido 4 años a Trump, que es un tipo misógino, que es un tipo que ha despreciado a todo mundo, y por eso, nada más por una foto, alguien diría, ay no, voy a cambiar mi voto, en buena onda. Eso es de veras reducir el nivel crítico y pensante de las personas, cuando obviamente cada uno ejercerá su voto como se les dé la gana, y ojalá que el mensaje es que voten, Vicente. Lo que más nos ayudaría a nosotros los mexicanos de este lado es que los paisanos que puedan voten en Estados Unidos, doctora, que lo quieran, pero que voten. Entonces, déjeme, yo por ahí iría mi comentario, Vicente. Doctora, déjeme poner esto sobre la mesa, que es pues verdaderamente doloroso. Debo de decir que es doloroso. La razón por la que nosotros estamos haciendo esta transmisión desde las 5:45 de la mañana es para contrarrestar cualquier fake news, cualquier versión equivocada o torcida de la realidad, y lo voy a decir con todas sus letras. Lo pensé de todos menos de Carmen Aristegui, y no pretendo con esto amarrar navajas ni confrontarme
con Carmen, ni nada que se le parezca. Pero cada vez son más colegas y personas que están haciendo notar una nota que publica en redes Aristegui Noticias. Y con mucho respeto, Carmen, o le jalas las orejas a los editores o asumes la responsabilidad por lo que están publicando. Fíjese nada más lo que publica Carmen Aristegui en Aristegui Noticias, doctora Leticia Calderón Chelius. Lo leo textual, con una fotografía del monumento al presidente Benito Juárez y la ofrenda que colocó el presidente Andrés Manuel López Obrador y su comitiva, dice: con todo y manifestantes, Andrés Manuel López Obrador deposita ofrenda a Juárez en Washington. Con todo y manifestantes. ¿Manifestantes o simpatizantes? Si van a decir apegados al español, manifestantes pueden ser manifestarse a favor o en contra, pero la connotación es que pues que quede ahí para la interpretación de ese encabezado. Con mucho respeto lo digo, no me quiero meter en problemas y a lo mejor muchos me van a criticar por meterme en la cobertura de otros, pero aquí hemos mostrado que pues que ha sido abrumadora la mayoría de personas que están aplaudiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo menciono porque ya que abre uno la nota, dice: con todo y manifestantes, Andrés Manuel López Obrador deposita ofrenda a Juárez en Washington. En su segundo acto en Estados Unidos, el presidente mexicano encabeza ceremonia de depósito de ofrenda floral en la estatua de Benito Juárez. Y nada más, es lo único que escriben en la nota, dejan el video de este evento. No estamos para ambigüedades, hay que decirlo, con gran respaldo de los migrantes, porque sí se ha llamado a protestar contra López Obrador, pero como dicen en inglés, nowhere to be found, esos que protestan. En ningún lugar los hemos encontrado, esos que protestan. Yo creo que hay que ser cuidadosos con lo que escribimos y con lo que reportamos, salvo que usted me diga otra cosa, doctora. No, es interesante porque también ese es otro nivel del debate político y es cómo se parafrasea desde los medios cada tema. Digo, lo hemos vivido desde antes de la elección y digo, desde mucho antes, pero ahora con más fuerza. Y bueno, si yo no he visto esto que tú señalas y hay que voy a hacer un seguimiento de todo, de cómo lo vayan a ir cubriendo todos los medios, pues para hacer un análisis más, digamos, más certero porque sí es relevante la manera en que se puede dar el mensaje. Por ejemplo, cuando dicen, bueno, hay oposición o hay críticas o manifestantes que se asume que en contra. Es fuerte porque queremos ver las entrevistas, queremos ver justamente a esa gente, a esos mexicanos de a pie que están criticando, que están además dispuestos a levantarse, ir y criticar y sacar el claxon a lo mejor, ¿verdad? O no sé, en Washington, diciendo sus razones para criticar. A lo mejor alguien puede decir, es que yo tuve que emigrar por el mal gobierno, y pues entonces alguien le podrá decir, señor, pues justamente otros 11 millones de mexicanos están, digamos, tomaron esa decisión por la misma razón. Entonces, esto no es una cosa que ocurrió hace un año y medio, es parte de un proceso histórico y político de nuestro país de mucho tiempo. Entonces, sería bien interesante oír a esas voces, Vicente, incluso entrevistarlas de parte de ustedes, porque de repente quería poder contrastar y entender también cómo les está llegando el mensaje a los paisanos. Y otra vez repito, la comunidad mexicana en Estados Unidos es un espejo de nosotros. Entonces, así como hay un sector que es, digamos, que le puede estar pareciendo el cambio que hubo, la lucha contra la corrupción, todo el tipo de medidas que se están tomando para limpiar las aduanas, contra el huachicol, el tema de las factureras, o sea, cosas muy concretas. Puede haber gente que simplemente le llega el mensaje y ojo, Vicente, las plumas que se leen en Estados Unidos son exactamente las plumas más críticas que lograron en su momento, digamos, esta visibilidad, esta posibilidad de moverse en términos internacionales, y son a las que recurren siempre. Entonces, la narrativa sobre México fuera del país
es mucho más sesgada que lo que es dentro de México. Es una lectura que hacen, aunque no nos guste, pero un Loret de Mola, un señor Castañeda, ¿sí? Silva Herzog, o sea, son las plumas que se replican. Entonces, esa narrativa sí es parte de también un tipo de oposición mucho más estructurada que, bueno, pues lo que hay que hacer es que también la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos, de su punto de vista, escriba desde Estados Unidos y nos cuente su versión de cómo están viendo el proceso, pero otra vez, si el filtro es leer a través de estas plumas, es como si yo solo hablara leyendo el Reforma. O sea, ¿qué opinión tendría de México? Bueno, haz de cuenta que ya me tendría que ir a ver a dónde, ¿verdad? Porque ahorita ya no hay ni a dónde migrar, porque en todas partes hay pandemia. Entonces, es una lectura muy sesgada, sí. Hablando del Reforma, Jorge Ramos, el conductor estrella de noticieros de Univisión, escribe en el Reforma. Y creo que su visión, no sé si honestamente sesgada, miope o de plano hay intereses. Y menciono a Jorge Ramos porque ha sido catalogado como uno de los más influyentes no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, algo que yo refutaría. Pero, doctora, ya que está hablando de las plumas que son leídas o de las voces que son escuchadas, yo considero que cada vez es menor la audiencia de Univisión en Estados Unidos, pero, por ejemplo, Jorge Ramos dice: no es cierto que Trump ha tratado a López Obrador con respeto. Este año dijo que México pagaría por el muro, atacó a Dreamers mexicanos, obligó a México a quedarse con miles de refugiados y no se ha disculpado por decir que los mexicanos eran violadores. Eso no es respeto. Pero a esta visión de Jorge Ramos, que además tiene algo de verdad, lleva un sesgo cuando dice: no es cierto que Trump ha tratado a López Obrador con respeto, porque yo no he escuchado una grosería hacia López Obrador. Pero también yo pregunto, ¿y los ventiladores que que permitió el gobierno de Estados Unidos que se enviaran de Estados Unidos a México? Esto de parar los aranceles contra los productos mexicanos, o sea, hay muchas cosas más que estas opiniones sesgadas, desde mi perspectiva, usted puede tener otra opinión, doctora, en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Bien interesante que el señor Jorge Ramos o su equipo estuviera ahí entrevistando gente. ¿Por qué no va ahí y entrevista gente? Porque justamente eso sería como que poder ver la reacción de la misma comunidad aceptando dar así estas entrevistas y dando su propia versión. No lo hacen, como no lo hace un Loret de Mola, ¿eh? Yo no he visto ninguna transmisión en la que él esté entrevistando personas y eso que vive allá. Entonces, eso es hasta donde yo me quedé, que se iba a ir a Estados Unidos porque ya no podía estar en México y que porque algo así pasaba. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy fuerte en el que al final se está construyendo una narrativa sobre cómo se están dando las cosas, y hay cosas me voy a quedar en la parte de la relación bilateral con Estados Unidos, ¿eh? No es fácil, y sí les voy a decir, esta es una relación históricamente asimétrica, donde Estados Unidos sistemáticamente ha, sojuzgado a los gobiernos mexicanos siempre. ¿Por qué? Porque es el país más poderoso y además tiene una lógica y una construcción de su versión del mundo que quieren ejercer esa hegemonía sobre todos. Y obviamente, pues nosotros somos el país que está más, su frontera, y hemos vivido históricamente en torno a esa relación de manera muy difícil. Y un punto importante, no importa si el gobierno es demócrata o republicano, las relaciones han sido tersas o difíciles en términos personales, me refiero, más allá de ese tema. Acuérdense quién inició la barda fronteriza entre México y Estados Unidos. Clinton, el señor Clinton. ¿Quién fue uno de los presidentes que tuvo más, ahora más controvertidos en términos de expulsión migratoria, pero también de lo que fue el tráfico de armas hacia México? Obama. Entonces, no es una cuestión de que si es demócrata o no, o republicano, sino que es la clase política estadounidense y su discurso, esta cuestión que ellos suponen que es no solo América para los americanos, que incluyen a Latinoamérica, sino esta idea
de que ellos son el ejemplo a seguir en el mundo. Pero claro, nos encontramos con un Donald Trump que se cree eso y, bueno, galáctico, ¿verdad? O sea, también él por encima de sus propios conciudadanos. Entonces, esta ha sido una relación muy complicada, primero porque había otro gobierno en México que dificultaba la manera en cómo se podría dar la relación, porque obviamente, digamos, estaba de salida con muy poca legitimidad y sabemos todo lo que ocurrió. Después llega López Obrador con mucho apoyo, con gran legitimidad, y cambia el tono de la relación a nivel de presidente. Trump sí le baja, y obviamente su política es muy agresiva en algunos de los temas que para México pues son muy duros, como el tema migratorio, porque en Estados Unidos se ve ese tema como un asunto doméstico. Entonces, México no puede intervenir directamente. Seguramente hay niveles de cabildeo en los que se mueve, y quien me está oyendo lo sabe muy bien. El tema de los Dreamers se ha logrado mover y ha avanzado gracias a que se ha movido a nivel de las Cortes. Se ha movido a otro nivel en el que si México interviniera, a México lo único que le tocaría es generar condiciones para que quien quisiera eventualmente vivir en México pudiera hacerlo con dignidad. No es que pueda resolver el asunto de una manera inmediata, y tampoco toca, ni es fácil, oye, por favor no pongan, ahora que acaba de anunciar Trump, o sea, es una bofetada, Vicente, decir que va a avanzar con este tema contra los Dreamers. Es como algo personal, como una molestia que a él le mueve, que creemos que le reditúa en votos. Pues su voto duro ya es duro, hombre. Eso, haga o no haga, ese voto ya lo tiene. Entonces es una cosa como muy obsesiva de él, pero en la que yo creo que por lo menos a un nivel público, ojo, el gobierno mexicano no puede hacer mucho, porque le va a dar más fuerza a Trump. Sí puede hacer, seguramente, a otro nivel y no con Trump. Yo creo que es alguien con el que no se puede hablar de eso. Pero entonces, justamente, estos periodistas, digamos, que se dice que representan a México o que son los más escuchados por los mexicanos, y no hablo de los hispanos, porque también esto nos engloba un universo muy amplio, hablo de los mexicanos específicamente, pues seguramente, como en México, sí son seguidos y escuchados por ciertos sectores que, como aquí, pues también buscan a cierto tipo de periodistas. Entonces, esa narrativa hay que confrontarla con otra narrativa, y por eso yo creo que este tipo de trabajo que están haciendo ustedes, de una cobertura, ahí, a ras del suelo, platicando con la gente, o entrevistando gente que tiene toda la vida siendo activista. Por ejemplo, yo mencionaba el caso de Raúl Ros, pues que conocen y que justamente no muestran más complejidad en términos de decir, bueno, no se puede ganar todo, y en 2 días de visita, Vicente, como se planeó, era muy difícil pensar que se van a tocar todos los temas de la agenda, o que eso va digamos, a resolver la relación de dos países que tienen, bueno, serios problemas, porque mira, si un problema tenemos nosotros, es este asunto entre otros, es este asunto del tráfico de armas. Entonces, no es fácil, y no se vayan con la pinta de que se va a resolver porque AMLO y Trump se tomen una foto. No, bueno, eso nada más va a quedar para la historia, pero hasta ahí. Así es, doctora, pues si nos permite estaremos molestándola en el transcurso del día, cuando lo amerite la noticia, para seguir con esta transmisión maratónica histórica de Sin Censura sobre la visita histórica también del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Le mando un abrazo y muchas gracias. Abrazo, y sigan preguntándole mucho a la gente, Vicente, y que cuando te hablen es muy interesante oír los comentarios de quienes te están escuchando, porque creo que ahí hay la clave también para entender cómo está pensando, viviendo los mexicanos, bueno, de dónde estén, no importa dónde estén, esta visita, cuál es la evaluación de la gente. Así es. Bueno, pues le mandamos un abrazo, doctora. Muchas gracias, la doctora Leticia Calderón Chelius,